Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy feliz porque vuelvo a estar en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es sábado 27 de mayo de 2023. Comenzamos la pedazo de vuelta. Mira, 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 mira qué guapo voy hoy. Qué guapo voy hoy, y nadie me dice nada. Bueno, vamos a seguir grabando porque es que esto no es normal, esto no es normal. Me faltan dos herbores en la cabeza. Bueno, estamos en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy por la tarde jugamos de nuevo, pero no aquí. Aquí no, caca. Jugamos en el Pizjuán. Mira, 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 mira. Están subiendo nuevas conexiones para estos soportes verticales. En este caso, este soporte vertical que colocaron en la Torre B. Mira, mira qué gris, qué bonito es, por favor. Quiero uno para Reyes, me lo pido. Bueno, ya en serio, comenzamos la vuelta. Hoy he venido desde Castellana hacia acá. Bueno, Castellana es todo esto, pero desde la parte norte hacia la parte sur. Así que he visto novedades en la parte de la Torre C. Así que ya os digo que el vídeo va a ser interesante. Bueno, lo dicho, estamos aquí en Avenida de Concha de Espina con Plaza de Lima. Tenemos las lamas de la parte baja de la Torre B, donde no las han tocado. Seguimos viendo esas lamas con las pegatinas. Ahora veremos a ver qué es lo que está sucediendo justamente en el suelo de esa parte. Tenemos también la Torre B totalmente envuelta con esos materiales que han colocado para acoplar las lamas en vertical. Esas lamas que han colocado y han empezado a instalar en la Torre C. Ahí podemos ver la llegada de la conexión entre ese nuevo soporte vertical y la parte de la esquina de la Torre B. Bueno, esto, lo que dije yo ayer, esto me recuerda y me hace volver atrás al pasado, de cuando colocaban las primeras costillas, ¿os acordáis, no? Qué tiempos aquellos, cuando era joven yo. Bueno, pues aquí JR se dispone ya a cruzar la calle. Vamos a ver qué está pasando en el suelo. Ya sabéis que hasta el próximo partido tenemos muchos avances. Vimos ayer cómo desplazaban la primera bandeja, la bandeja más cercana al lateral oeste. La desplazaban unos metritos, lo tenéis en el canal, lo tenéis ahí en un pedazo de directazo. Estuvimos casi 1000 personas, creo que llegamos al pico de 1000 personas, pero si queréis ver el proceso, seguro que ya lo habéis visto porque tiene un montón de visitas. Si queréis ver el proceso, está aquí en el canal, en un directo que hicimos ayer, día 26 de mayo. Bueno, pues levantamos la mirada, volvemos a ver qué es lo que está pasando. Tenemos ahí diferentes palets. Creo que la agunitadora que estaba proyectando hormigón... Ah, mira, está ahí. Digo, creo que estaba tapada, pero no, sigue ahí. Una plataforma donde siguen trabajando en el interior de esas costillas, al lado de la puerta 18. Y pocas cosas más aquí, la verdad. Lo único es esto, que han acordonado la zona para seguir colocando e instalando las conexiones entre pues el soporte vertical y la parte de la Torre B. Vamos a acercarnos un poco, solo un poco, porque si no aquí ya, como estáis viendo, aquí no puedo estar y luego se corta y ya me pillan los coches. Pero así es como va quedando este nuevo soporte vertical, donde tendrán que colocar otro a la derecha para terminar de cerrar ya esta esquina de la Torre B y luego posteriormente, pues como ya bien sabéis, colocar esas pestañas y luego los nexos para terminar de colocar las lamas correspondientes a este lado. Fíjate, mira, vamos a ampliar porque esto es súper interesante. Ahí tienen que encajar, coordinación a tope con la grúa que está subiendo esa conexión. Bueno, pues venga, seguimos avanzando. Mirad la parte baja de la Torre B y qué bonita, qué bonita. Mira esas lamas, Ayer vimos cómo empezaban a colocar lamas en la parte de las viseras del lateral este. Vimos que las lamas eran prácticamente horizontales, excepto la parte del medio, donde vemos que hay una especie de inclinación. Pero es que estas coinciden con la parte sur también de las viseras estes. Así que estas las van a colocar en la parte de la visera ya la más cercana a la Torre B. Bueno, hemos visto también cómo empezaban a colocar las pestañas en estos soportes de la parte baja
de la fachada oeste. Hemos visto cómo ya empezaban a colocar las mismas. Ahí podemos ver a un pedazo de crack, denominado y llamado también pedazo de crack 2.0, donde vemos que ya pues están terminando con la colocación de esas pestañas y posteriormente ya colocarán los nexos, que quiero recordar que los nexos los tenemos acopiados aquí justo enfrente, en esta zona de aquí. En la parte del recubrimiento de la viga museo podemos ver que a duras penas aún tienen que seguir quitando más adhesivos protectores, así que bueno, es una cosa que tampoco urge demasiado. No urge nada, no urge nada. Bueno, seguimos andando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Mira, mira, mira la carretilla cómo va. Qué pedazo de cracks, Es que yo hago eso y me caigo por la barandilla. Vamos dejando atrás la esquina de la Torre B. Vamos viendo también cómo van colocando esas lamas en la parte de la visera, ya en la parte sur del lateral oeste. Mirad, lo que decíamos antes, a medida que van llegando a la Torre B, las lamas van a ir cambiando su forma y parecerán más horizontales. Igual que lo mismo, es que es lo mismo que en el lateral este. Que ahora veremos a ver cuántas lamas han colocado en la parte de la visera, pero es el mismo proceso de forma paralela. ¡Wow! ¡Qué locura, Todo matemática. Y claro, las matemáticas no fallan, el que falla es JR. Seguimos viendo nuestro TOC, aún no lo han arreglado y poco más que decir en esta zona, así que nos vamos a adentrar ya en la parte de Castellana. Bueno, bueno, por lo que veo desde aquí, parece que van muy avanzados en la colocación de ese recubrimiento final, pero ahora lo veremos, ahora lo veremos. Di no al racismo. Bienvenidos al Montículo de Bélgica. Hoy 27 de mayo de 2023 volvemos a jugar. No jugamos aquí en el estadio Santiago Bernabéu, jugamos en el Pizjuán, no nos jugamos nada, ya está la liga sentenciada, pero la verdad que ganar la posición a los indios, ganar la posición a los atléticos, a los del Wanda Metropolitano, pues siempre viene bien, ¿no? Vamos a darnos un paseíto por la parte de Castellana, el suelo aquí del lateral oeste. Seguimos viendo muchísimo, muchísimo material para seguir colocando en la cara externa de la viga museo. Ahí podemos ver paneles sándwich, esa capa intermedia que van colocando en la parte de recubrimiento de la viga museo. Muchísimas plataformas de tijera eléctrica, obviamente. Ahí podemos ver todo ese material que van metiendo al interior. Una pedazo de plataforma, una inmensa plataforma, se está acercando a la zona. A ver, ahora veremos a ver qué hace, pero seguimos divisando. Podemos ver también palets de ladrillos, bueno, de ladrillo más bien, y ahí podemos ver también armarios, esos armarios donde tenían las lamas, esas lamas para la parte de la visera, y que por lo que puedo ver, la grúa de Aguilar, del elenco de Aguilar, que estaba aquí subiendo las lamas a la visera, pues se ha recogido ya. Es posible que sea porque la vayan a reubicar para que sea más cómodo la instalación de las lamas en la parte sur. Obviamente, si tienen la grúa allí y tienen que poner lamas aquí, pues tienen que reubicar la grúa. O eso, o que se van de fin de semana ya y hasta el lunes. Está subiendo, ¿no? El telescópico. Está subiendo. Está subiendo, eso dijo ella. Bueno, son esas dos opciones. O se van de fin de semana y hasta el lunes ya no suben lamas, o simplemente están cambiando la grúa, la están reubicando para colocarla en la parte sur y que sea más fácil la colocación de las lamas desde esa parte. Bueno, también estamos viendo desde aquí la parte baja de la Torre C. Mirad todas las lamas en vertical que han colocado en la mitad inferior. Ya es que no puedo ni contarlas con todas las que hay, y sobre todo no voy a tirarme aquí todo el vídeo contando las lamas porque me echáis a los leones. Pero también digo que cuando estemos por la parte norte de Castellana lo veremos mucho mejor. Así que bueno, venga, vamos a seguir andando, que si no, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque se están juntando las dos grúas, una azul como el mar azul y a la izquierda una naranja como el color butano. Y tengo muchas ganas de saber qué es lo que van a hacer o qué van a tramar. Bueno, desde aquí se ve muy bien, se ve muy bien ese recubrimiento final y esa capa intermedia que están colocando a la viga museo. Ahí podemos ver, voy a quitar el zoom para que veáis en qué zona estoy. Es más, se han juntado ya con esa prueba que hicieron en esta parte de la viga museo, ¿os acordáis, no? Que vimos ya todas las capas totalmente colocadas, hasta incluso sin pegatinas.
pues han llegado ya a unir toda la parte sur con esa parte, con esa zona. Poco a poco irán colocando esos raíles que vemos, esos raíles en forma vertical, para luego ensamblar con la parte de la última capa. Y vamos a ver qué es lo que están haciendo ahí arriba. Están aprovechando a subir más paneles sándwich. Yo no sé qué van a hacer ahí arriba. Estas dos plataformas. ¿Os imagináis que van a quitar la lama? Como han hecho en el lateral este. Ha llegado la grúa con las eslingas. Y vamos a ver qué es lo que van a coger. Madre mía, me tienen aquí. Ha cogido una barra de uña. No la tires, no la tires. Ah, vale, vale. Es para agarrar... ¡Qué susto! Es para agarrar la cuerda. No me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada lo que están haciendo ahora mismo los trabajadores. No me gusta nada. Están cogiendo una lama. Uy, 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 uy. La están agarrando, la están amarrando con las eslingas. Bueno, eslingas, las cintas. A ver por qué están tensando. A ver por qué están tensando. No me gusta nada, no me gusta nada. Vamos a ver qué va a pasar, porque luego a lo mejor no pasa nada, pero no me gusta nada lo que está ocurriendo en estos precisos instantes. A ver. Ojo, ojo que van con las pistolas. Ojo que van con las pistolas neumáticas. Y están empezando a desatornillar. Uy, 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 uy. No me gusta nada, no me gusta nada. Se aleja una de las grúas. Como que la cinta la lleva a este sitio. Estamos escuchando ahora mismo la pistola. Han cogido pues una plataforma, la plataforma de la izquierda. Ha cogido la cinta de esa parte. Justo en el medio han colocado también otro refuerzo, y a la derecha también han colocado la cinta. Hay como 3 posiciones diferentes en esta actuación. Pero es que tiene pinta de que van a quitar la lama. Tiene pinta de que van a quitar la lama. Ay, 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 ay. Una de las grúas, la butano, la bombona butano, se baja. Vuelve a subir. Debe ser que se les ha olvidado coger la cuerda. Vamos a ver qué pasa. Estoy aquí súper intrigado, ¿eh? Además, que estoy aquí. Mira, mira, mira. Estoy tumbado y todo, ¿eh? Una almohada y me duermo. Vuelven a estar a nivel. Maribel. Están desatornillando en este lado ahora. Y en teoría, en cuanto acaben con ese lado, se verá la lama flojear, temblar, ¿no? Vamos a ver, porque estoy nervioso y todo, ¿eh? Estoy muy nervioso. Hemos visto cómo quitan lamas en el lateral este. Y estamos viendo hoy también... Bueno, espérate, no saques nada de contexto, Jesús. No saques nada de contexto, porque a lo mejor... Mira, 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 mira. Va con la barra de uñas. A lo mejor no la quitan. Espérate a ver qué pasa, a ver qué sucede. Ay, 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 que no me gusta. Ay, 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 que no me gusta. Estamos a punto de ver un suceso que no a todo el mundo encanta ni enamora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Esto es como cuando vas al dentista. Un saludo a todos los dentistas de España y del mundo entero que están viendo este vídeo. Esto es como cuando... Ay, 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 por favor. Sí, 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 ¿eh? Esto es como cuando vas al dentista y te intentan sacar una muela. Pues igual. Están ahí con la barra de uña. No, tío, no, no, no. No te puedo creer. No te puedo creer. Mira, 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 mira cómo se mueve ya. Y no es un diente de leche, ¿eh? No es un diente de leche. Va por la pistola. Debe ser que algún tornillo se ha quedado todavía con fuerza.
Ay, 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 ay. Va con la barra de uña de nuevo. Todo en esta vida, ya sabéis, si no se soluciona algo, trae una barra de uña y ya se soluciona. Madre mía, llevo como media hora, he visto pasar a Maribel y todo. Llevo como media hora esperando a ver qué pasa. Aquí sentado, como os he dicho antes. Aquí estoy sentado. Es verdad, bueno, sentado, estoy tumbado. Pero es que quiero ver, a ver qué hacen. Madre mía, no me lo puedo creer que van a quitar la lama. Les está costando. Parece que se ha quedado ya impregnada ahí, se ha quedado pegada de forma vitalicia. Están haciendo presión para sacarla de ese lado. Ay, 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 ay. En cualquier momento vamos a ver cómo hace y sale. Se mueve, se mueve. Se mueve, les está costando. Otra vez la barra de uñas. Los toquecitos, ya sabéis que en España, si no hay toquecitos, no hay fiesta. Madre mía, tío. Otra vez con la barra de uñas. Mira, es que mira cómo se mueve, ¿eh? Mira cómo se mueve. En cualquier momento la van a quitar. Ay, ay, ay. Venga, hombre. Al final voy yo y la saco. Nada, nada de nada. Todo el mundo me está mirando como diciendo, ¿y este qué hace ahí tumbado? Les está costando, ¿eh? No sé qué es lo que quieren hacer, pero les está costando. Siguen ahí haciendo palanca, haciendo presión. Va el otro. Entre los dos van a hacer palanca. Madre mía. ¡Casa a descansar! No, no. A descansar no. A descansar no. Hay que trabajar. Mira yo dónde estoy trabajando. Tumbado, pero trabajando. Mira, mira, mira cómo se mueve ya. Mira cómo se mueve ya. ¿Qué pasa? ¿Nunca habéis visto a alguien tumbado o qué? ¿En la calle? Ah. La gente me mira raro, tío. Suscríbete a mi canal. Deja de mirarme raro. Venga, venga, hombre. Que vosotros podéis. Uy, 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 uy. Ahora se mueve más que antes, ¿eh? Se mueve más que antes. Con el frío, el calor, la lluvia, se ha tenido que quedar ya pegado ahí. Y ahora para quitarlo ya verás. Continuamos aquí a la espera. ¿Espera o es manzana? ¿Vosotros qué queréis? ¿Peras o manzanas? Ahora están de forma horizontal haciendo presión para sacarla. Antes de arriba hacia abajo. Y ahora en horizontal. Creo que ya está, ya está. Ya está. Acaban de quitar la lama. Hecho histórico en el Santiago Bernabéu. ¿Qué está pasando con las lamas? Acaban de quitar una nueva lama. Pero en este caso no es el lateral este, es el lateral oeste. Estoy flipando, tío. Vamos a ver qué hacen con la lama.
Si es que la bajan. Sí. La están bajando, sí. La están bajando. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ay. Bueno. Se bajan las dos plataformas. Os enseño ya en última instancia las lamas colocadas en la parte de la visera. Esta visera del lateral oeste. Hoy 27 de mayo de 2023. Y seguimos hacia el fondo norte. ¿Qué es lo que estará pasando? Hay muchas lamas que tenemos de forma errónea, orientadas. Así que a lo mejor es por eso lo que dijo Alan en su día, que estén verificando que todas las lamas que están colocadas estén bien posicionadas, y pues habrán dado cuenta de que esa no corresponde, como las que han quitado en el lateral este. Antes de irme al fondo norte, volvemos a ver ese hueco que ha dejado esa última lama que han quitado en esa parte de la fachada oeste. Estoy flipando todavía, ¿eh? Estaremos flipando todos. Bueno, llegamos a la esquina de la Torre C, dejamos atrás la Castellana, este lateral oeste, donde hemos visto cómo quitaban esa lama. Seguimos viendo aquí a nuestra derecha muchísimo material que van a seguir utilizando para la remodelación del estadio. Ahí a duras penas vamos a asomarnos. Están formando más viseras para terminar de unir la parte superior de la Torre C. Ahí lo podemos ver cómo se asoma una escuadra, y tienen que seguir completando pues la parte superior de la Torre C. Modo gran angular y nos vamos hacia el fondo norte. La que tienen liada aquí, la que tienen liada aquí. Bueno, pues seguimos avanzando, que se me suben las hormigas. Tenemos aquí la parte baja de la Torre C. Hemos visto como hace pocos días terminaban de colocar estas lamas. Todavía seguimos viendo este hueco que tienen que seguir tapando con lamas. Tenemos también a una excavadora aquí a la derecha, donde siguen haciendo esas excavaciones para colocar los tubos de canalización, como hemos visto ahora en la Torre C. Estamos viendo la grúa que ha sido la encargada de subir el nuevo soporte vertical en este hueco de la puerta 23, donde podemos ver con nuestros ojitos, esos ojitos marrones, azules, naranjas, como tengáis los ojos, no lo sé. Estamos viendo cómo han colocado ya las uniones en la parte baja. Faltan 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6. No, faltan 3 ahí arriba. Pero los de la parte inferior podemos ver que ya han colocado las uniones entre el nuevo soporte vertical y la esquina de la Torre C. Mira qué bonita. Bueno, llegamos ya al fondo norte, llegamos aquí a Rafael Salgado. Me he entretenido demasiado con esa lama que han quitado en la fachada oeste. Seguimos viendo que en la parte superior aún no han colocado las lamas en la parte de la visera. Vemos cómo siguen trabajando en las puertas, nuevas puertas de acceso aquí en el fondo norte. Poco a poco van a ir cambiando de color, van a ir cambiando y avanzando con la colocación de todo ese material, como la que tenemos aquí, la puerta 27, que vimos como ya habilitaban para el último partido, y donde tienen que seguir colocando esa pantalla LED justo en el medio. Estoy viendo a ver si tenemos más novedades, pero creo que no tenemos nada más. Venga, seguimos. Que va. No seguimos porque me voy a mi casa en mi coche. Pedazo de coche. Que seguimos, que es broma. Que no me voy en mi coche, ya otro día lo cojo, sí, eso. Oye, toda esta zona de aquí ha cambiado mucho. Una vez que lo enfoscan y le dan la última mano de pintura, la verdad es que queda súper bonito. ¿Os acordáis cuando estaba todo abierto, que se veía lo naranja, se veía el interior y hasta incluso se veían los cables, cómo se asomaban de una forma muy fea? ¿Cómo ha cambiado, Bueno, pues ya prácticamente sábado por la tarde, muchos de los trabajadores, por no decir todos, se han ido ya a sus casitas a descansar, porque obviamente el trabajo de toda la semana pues pesa, ¿no? Pesa en el body, también llamado en español el cuerpo. Bueno, pues vamos a seguir avanzando poco a poco. Aquí tenemos la parte del fondo norte, Rafael Salgado, mucha maquinaria, pero ahora parada. Ah, mira, estoy viendo que han colocado esas piezas enormes grises entre las costillas de los huecos de los ascensores, así que ahora lo veremos mucho mejor cuando estemos enfrente. Fachada norte, 27 de mayo, y nos vamos
hacia el lateral este. ¡Ale, hop! Bueno, pues esta actuación que estamos viendo en la esquina de la Torre D, también llamada Puerta 43, pues la vimos también en la esquina de la Torre B, en esos huecos de ascensores, que luego vimos cómo la volvían a quitar en forma singular. Veremos a ver si esta nueva pieza la quitan, como hicieron en la Torre B. Así que seguimos andando, tened cuidado, no os vayáis a dar con las farolas, hay que mirar hacia adelante a la vez que miras hacia el Santiago Bernabéu. Seguimos viendo que siguen trabajando en los huecos de ascensores, tienen que seguir colocando esas puertas. ¡No me toques el pito! También hemos visto cómo seguían montando nuevas viseras para la parte superior de la Torre D, así que nos vamos a alejar un poco para ver cómo va la colocación de las mismas encima de la torre. Aquí podemos ver que están montando otra, así que vamos a alejarnos. Mira qué bonito. Creo que si me alejo más se verá peor, así que me quedo aquí. Bueno, es que realmente tampoco han subido ninguna visera más en comparación al día de ayer, porque aún veo este hueco, así que estamos igual que ayer. Vamos a ver si avanzando podemos ver la parte superior. Nada, es que tengo que adentrarme en la carretera y es peligroso, lo siento. Esa visera que estábamos viendo cómo montaban la tienen que colocar pues justamente en este hueco. Bueno, ¿cómo van los máquinas? ¿Cómo van los máquinas? Me lo podéis dejar en los comentarios. Bueno, entramos oficialmente en Padre Damián y en el lateral este. A ver qué novedades tenemos, guapos y bellas. Tengo un hambre que da calambre. Bueno, llegamos a la parte central del nuevo edificio y del lateral este. Aquí podemos ver cómo todavía no han cerrado este hueco que sirve para seguir introduciendo material en el interior del nuevo edificio. Podemos ver que muchas lamas ya están sin las pegatinas, esos adhesivos protectores. Seguimos viendo que las lamas que faltaban y que quitaron siguen sin ponerse. Vamos a ver ahora en la parte sur. Pues la verdad que desde esta imagen y eso que está alejada podemos ver que aún no han colocado las lamas que faltaban y que quitaron. Véase el caso de esta y el caso de esta. Quitamos zoom, volvemos al modo gran angular. Podemos ver toda la parte del lateral este, el nuevo edificio. Bajamos la mirada y estamos viendo ya cómo están empezando a colocar, a preparar la llegada de las pestañas en la parte baja de la fachada este. Ahí podemos ver ese color característico que van pintando en la parte baja de la fachada en este caso, para luego, ya sabéis, colocar las pestañas y posteriormente pues lo que han hecho en la parte sur, ya terminar de colocar las lamas definitivas, las lamas correspondientes a ese lado. Las lamas de rejilla siguen ahí y JR que se va hacia Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, nos alejamos un poco de la zona de confort para ver estas preciosas imágenes de la fachada este del Santiago Bernabéu, hoy 27 de mayo de 2023, pero sobre todo nos alejamos para ver cómo van las lamas ahí colocadas en la parte de la visera. Vamos a acercar la mirada, que es verdad que bueno, estamos en el suelo, no se ve igual que si fuésemos un pájaro, pero ahí podemos ver el nuevo sector, la nueva tira de lamas que tenemos en la visera este del Santiago Bernabéu. Podemos seguir avanzando hacia la izquierda, donde vemos ya los nexos. Bueno, ya vimos hace tiempo cómo colocaban estos nexos en esta parte del lateral este, y seguirán colocando lamas, esas lamas que ya sabéis tenemos acopiadas justo debajo de la fachada este. Así que espero que os haya gustado esta toma desde esta ubicación, así que continuamos con la vuelta. No os vayáis porque accederemos al interior en cuanto lleguemos a Concha Espina. No sé qué os parece mejor, si esta toma o la otra, pero las dos son brutales, más que nada porque el denominador común es la parte de la fachada este, que es una brutalidad. Bueno, seguimos, no me quiero enamorar porque ya estoy enamorado. Bueno, aquí podemos ver armarios de lamas ya vacíos. Vamos a seguir andando, estamos en Concha Espina, dejamos atrás el lateral este. Seguimos viendo esta junta de dilatación justamente aquí en la Torre A. Hemos visto cómo colocaban soportes verticales en la esquina de la Torre B y la Torre C. Imagino que si siguen el orden,
La siguiente torre que colocarán otro nuevo soporte vertical será la torre D. Así que en el transcurso de estas semanas veremos cómo siguen haciendo estos trabajos. Aquí tenemos los huecos, seguimos viendo cómo siguen trabajando en los huecos de ascensores. A la derecha ese elevador de servicios donde siguen trabajando en formar todas esas tapias, todos esos ladrillos que van formando para tapar con paredes. Ahí lo podéis ver. Y realmente pocos avances más. Es más, han tapado ya la puerta de acceso aquí, en la puerta 36. Nosotros que seguimos avanzando y poco a poco llegamos al fin de la vuelta al exterior y ahora veremos las novedades en el interior. Así que lo dicho, modo gran angular de la fachada sur del Santiago Bernabéu, a falta de colocar esas dos últimas tiras de nexos en la parte de la visera, y nos vemos en el interior. Muy buenas jóvenes y jóvenes, hoy sábado 27 de mayo de 2023 comenzamos ahora una nueva andadura en el interior. Hemos dado la vuelta, hemos visto las novedades inquietantes, perturbantes en el exterior y ahora toca ver el interior, porque si no, no veis el vídeo. Bueno, pues aquí tenemos la rampa del fondo sur, esa rampa que ha aguantado el peso de las nuevas estructuras que tenemos ya colocadas en la parte del fondo sur. Ahí podemos ver cómo avanzan también con la colocación de esas pantallas LED, ahora lo veremos. Ahí podemos ver cómo continúan trabajando en toda esa zona para dentro de muy poquito ver ya toda esa grada totalmente y correctamente hecha, esa grada que llevamos esperando durante tantos y tantos meses, años, siglos, porque hemos visto mucha actividad y ya todo va llegando a su fin. Bueno, ahí podemos ver lo que decíamos antes, esa colocación de las pantallas LED que ya se han unido del fondo sur con el lateral oeste. Poco a poco iremos viendo cómo siguen colocando. Ahí podemos ver a duras penas, a la vez que alejamos el zoom, esas estructuras para el soporte del videomarcador, ese enorme videomarcador 360 que va a tener el nuevo Bernabéu. Ahí podemos ver, hacemos un barrido como siempre de derecha a izquierda en este caso para que veáis esas nuevas megas estructuras donde poco a poco irán colocando las uniones entre ellas. Vamos bajando poco a poco. Hemos visto actividad estos días en estructuras que colocaron en los diferentes fondos. En el fondo norte están empezando a formar unos corralillos de tapias, que a ver si podemos verlo y alcanzarlo ahora cuando pasemos por allí. Vamos a quitar el zoom para que se vean más las novedades que tenemos a lo largo de todo el recorrido de toda nuestra andadura en el interior. Ahí podemos ver las terchas que poco a poco iremos viendo cómo se separan para colocar e instalar los cojines. También vemos esa apertura, esos huecos donde dentro de muy poquito veremos ya la colocación de esas lamas de parte de visera. Y podemos ver el Skybar, que también iremos viendo muchos avances, sobre todo en verano, así que ya sabes, suscríbete y dale al like. Ahí vemos la parte norte de la visera del lateral oeste. Madre mía, estoy viendo que me ha salido una cana y ya me ha deprimido todo el día. Seguimos viendo que no han restablecido, no han reanudado el trabajo de colocación del embellecedor en esa parte de la cubierta oeste. Vimos cómo reubicaban también la plataforma móvil en la cubierta norte. Debe ser que van a comenzar a colocar el embellecedor en esa zona. Ahí tenemos la esquina de la torre B. Hemos visto también cómo colocaban esas uniones entre el nuevo soporte vertical y la esquina de la torre B. Poco a poco se irá produciendo todo ese cerramiento en el interior del Santiago Bernabéu. Por eso es tan importante colocar un anillo LED y el videomarcador para darle luminosidad al interior, para darle vida, porque si hay luz, hay vida. Ahí tenemos, bueno, ayer vimos una hazaña muy importante en el interior. Vimos aquí en exclusiva, en directo, cómo desplazaban la primera plancha, la plancha más cercana al lateral oeste. La desplazaron como un metro, metro y medio. Luego vimos como entre la primera y la segunda bandeja cortaban una red que tenían ahí entre medias. La quitaron de norte a sur. Y bueno, pues luego después vimos cómo aplaudían los trabajadores, porque es que es verdad,
Es que llevan tanto tiempo trabajando en el hipogeo que es normal que se pongan a aplaudir. Si es que es un hecho histórico. Yo es que hasta incluso lo aplaudí con las orejas cuando acabamos el directo. Y lo que hemos visto ahora, pues también tenemos la tapa del hipogeo pues totalmente abierta. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en esta parte de tribuna del fondo norte. Ahí vemos cómo están formando una nueva tapia. Y lo que decíamos antes, ahí podemos ver las nuevas estructuras que están colocando en el cuarto anfiteatro del fondo norte. Quedan apenas 1, 2, 3, 4 lonas por colocar en la cubierta norte, más luego las de la propia esquina de la torre C. Así que van bastante rápido, están avanzando mucho y están aprovechando este parón hasta el último partido contra el Athletic Club de Bilbao. Así que vámonos al otro lado, donde aquí podemos ver ya que vamos acabando el vídeo. Esta es la zona donde han ido metiendo todo ese material al hipogeo, que poco a poco ya van a ir quitando toda esta tierra y van a ir convirtiendo la nueva grada del fondo sur. Ahí podemos ver al fondo esa tapa totalmente abierta, ese techo del hipogeo. Gracias a eso podremos ver cómo se incrustan y cómo salen las bandejas retráctiles del Santiago Bernabéu y del nuevo Bernabéu. Hoy 27 de mayo pues vemos que está totalmente abierta todavía. Siguen las cintas, sigue todo acordonado. Vimos ayer, como dijimos antes, ese movimiento de la bandeja número 1 o la bandeja número 6. Depende de donde empieces a contar. Veremos a ver qué es lo que va sucediendo estos días también. Aún sigo flipando con la hazaña que vimos ayer, que es una exclusiva mundial. Vimos cómo desplazaban la bandeja número 1. Es una verdadera locura y lo vimos en directo todos juntos, No os preocupéis porque voy a hacer un time lapse del movimiento desde que se mueve horizontalmente hacia el lado oeste y en el momento en el que también vuelve hacia el lado este, así que mañana lo veréis aquí en el canal. Bueno, poco a poco iremos viendo cómo van quitando, despejando toda esta parte del fondo sur para crear la nueva grada, esa grada desmontable que vamos a tener en la parte de Concha Espina. Bueno, pues poco a poco vamos a ir acabando el vídeo. Ya sabéis, si te ha gustado déjame un like y sobre todo suscríbete al canal porque este verano vamos a tener muchísimo movimiento y aquí vamos a estar captando todas las novedades que vayan pasando en la obra del Santiago Bernabéu. Así que espero que te haya gustado. Aquí tenemos el césped que está bastante bien, la verdad, y nos vemos muy pronto.